Vamos a orar, como últimamente lo hemos estado haciendo, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por la vida, por la salud, por el bienestar y porque nos permite, Señor, la bienaventuranza de estar aquí en tu casa. Queremos, Señor, que al abrir tu palabra, tú ilumines nuestro sentido, nuestro entendimiento sea abierto para comprender las enseñanzas que tú quieres impartirnos, Señor, a través de esta escritura. Que tu buen espíritu nos guíe, Señor, y nos dé unción fresca, en abundancia, para poder hablar y para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres decir a tu iglesia. No solamente a esta sociedad femenil, sino a todos aquellos, Señor, que en algún momento verán también esta transmisión. Padre eterno, perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay historias en la Biblia de personajes que han pasado por experiencias difíciles, poco agradables a decir verdad. Mirar esas historias aisladas, nosotros llegaríamos a una sola conclusión, que son verdaderas desgracias en la vida. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de mirar no episodios aislados de la vida de estos personajes. Repito, porque si vemos un episodio aislado de uno de esos personajes que sufrieron en las historias de la Biblia, nosotros llegaríamos solamente a esa conclusión. ¿Qué desgracia, diríamos nosotros, le ocurrió, por ejemplo, a Job? De verdad, es lamentable lo que le sucedió, la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, por si fuera poco, también la enfermedad. Ver estos episodios de la vida de Job aisladamente nos llevarían a concluir eso. Es una tragedia en su vida. Pero nosotros podemos ver el todo, por la gracia de Dios, y saber, hermanos, que todas las cosas sucedieron con un propósito. ¿Qué decir de José, el hijo de Jacob? Sus hermanos, dice la palabra del Señor, que constantemente le hacían bullying, ¿verdad? No lo trataban amablemente, dice la Escritura. Eso es lo que sufre José. Además de la orfandad, porque cuando nació su hermano pequeño, su hermano Benjamín, dice que su mamá murió. Entonces crece sin su mamá. Esto es orfandad. Y por si fuera poco, sus hermanos lo venden y cosas así que nosotros leemos de la vida de José. Hasta llegar a la cárcel, uno dice, de verdad qué triste es la historia, qué triste es la vida de esta persona, de José. Es más, si nosotros habláramos del Señor Jesús, nosotros podríamos ver hechos aislados de su vida desde la perspectiva humana y decir que también fue una vida de sufrimiento, comenzando desde que nace en un establo, en un pesebre prestado, porque dice el Evangelio, no hubo lugar para ellos en el mesón. Y nosotros, al ver esa historia, nosotros diríamos, pues qué bebé nace, ¿no? En esas condiciones. El mismo Señor Jesús dice en una ocasión que las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recline su cabeza. Y si viéramos solamente el hecho de la crucifixión, el episodio de la crucifixión del Señor Jesús, sin saber lo que hay después, diríamos, qué triste que haya terminado su existencia así. Pero nosotros vemos el todo, ¿sí? Ya sabemos toda la historia y sabemos que las cosas sucedían con un propósito. Sabemos nosotros el desenlace y podemos entender que había un propósito. Así sucede en la vida de Moisés, el personaje de quien comenzamos a hablar la semana pasada. Hablamos de su nacimiento y dijimos
que fue un nacimiento con propósito. Sus papás, cuando le esconden por 3 meses, dice que cuando nace le ven hermoso niño. Y el libro de los Hechos nos hace entender que vieron un propósito en la vida de ese niño. Y yo quiero preguntarles a las que son mamás, tanto las que están aquí presentes como las que están siguiendo esta transmisión, ¿cuántas de ustedes, cuando tomaron a sus hijos en brazos, pensaron, Dios tiene un propósito para mi hijo? Es más, ustedes todavía tienen a sus chiquitos, ¿verdad? Tiernos niños. ¿Y han pensado alguna vez en el propósito que Dios tiene para ellos? Como mamás. A lo mejor ya no los hijos, ahora los nietos. ¿Han pensado que Dios tiene un propósito para sus vidas? ¿Cuál será ese propósito? Y cuando yo digo que hay un propósito de parte de Dios, pues lo estamos diciendo con fundamento bíblico. Pero esto puede ser diferente o puede ser muy opuesto, muy polarizado a lo que muchas personas quieren de la vida de sus hijos. Porque una cosa es lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean, y otra cosa es lo que Dios ya soberanamente ha determinado como propósito en la vida de nuestros hijos. Es diferente, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, bueno, tiene cara como de ingeniero, ¿no? O su perfil es como la de un abogado, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vemos, como que a veces vamos entendiendo, ¿verdad?, para dónde se perfila su vida, pero no siempre es así. La verdad es que no siempre es así. Imagínense que un día su hijo le dice, mamá, quiero ser pastor. Cuando usted toda la vida se ha formado el pensamiento que ese hijo va a ser arquitecto. Y él llega y le dice, quiero ser pastor. O una hija que diga, quiero ser misionera. Y usted dice, no, yo quería que fueras doctora o maestra. Una cosa es lo que nosotros deseamos o queremos ver en la vida de nuestros hijos, pero muy diferente es el propósito que Dios tiene para ellos. Y quisiera que al escuchar pues estos temas, estos estudios que estamos compartiendo, podamos entender que la soberanía de Dios ha determinado un propósito para nuestras vidas, y ese propósito se tiene que cumplir y se va desarrollando a lo largo de nuestra existencia. La Biblia dice acerca de Moisés, busquemos en Éxodo 2, el versículo 10. Voy a retomar el versículo 10 de la lectura anterior, que dice así: y como creció el niño, se refiere a Moisés, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Otros traducen el significado de Moisés como sacado del Nilo, ¿sí? O como el Nilo lo proporcionó, porque como dije el domingo pasado, los egipcios pensaban que el Nilo era su Dios, por todas las cosas que les proveía. Pero bueno, dice este versículo 10 que como creció el niño, ella, ¿quién es ella? La mamá. A la mamá a la quien le habían pagado, la hija de Faraón le dijo, cuídame este hijo, yo te lo voy a pagar. Esto suena lindo, ¿verdad? Tener que cuidar un hijo y que te pagaran por cuidar al hijo, sería algo lindo, un detalle muy lindo. Pero bueno, dice que ella, la mamá de Moisés, lo trajo a la hija de Faraón. Y yo quiero que allí subrayen esta frase, lo trajo a la hija de Faraón. Porque ahí está precisamente la enseñanza de que ella, como mamá, lo está entregando al propósito que Dios tenía para la vida de Moisés. Es cuando dice aquí, lo trajo, ¿sí? Lo trajo no porque le hayan pagado, no porque haya hecho un negocio con la hija de Faraón, cuando le dijo, cuídamelo y yo te lo pago, sino más bien, aquí toma sentido esta expresión, lo trajo a la hija de Faraón, y nosotros podríamos poner allí en una anotación en nuestra Biblia, para que se cumpliese el propósito de Dios.
para que se cumpliese el propósito de Dios. Dice, la cual lo prohijó, púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ella lo entregó y lo trajo a cumplir el propósito de Dios. En ese versículo 10 terminan, fíjense, en 10 versículos están encerrados 40 años de la vida de Moisés. Solamente en 10 versículos. No se nos dicen muchas cosas acerca de la vida de Moisés, pero podemos intuirlas, ¿verdad? Creo que Dios nos da la oportunidad de imaginar qué pasó en 40 años mientras Moisés estaba en el palacio, en la casa del faraón. ¿Cómo vivieron los faraones? De repente vemos libros de historia o de antropología o documentales y se nos dice el lujo, ¿verdad?, exorbitante con el que vivían los faraones. Pues Moisés creció en ese ambiente, estaba disfrutando de la comodidad del palacio, de todos los placeres que ofrecía la riqueza de Egipto. Tenía todas las comodidades, tenía la mejor alimentación. Moisés tenía las mejores vestimentas y, por si fuera poco, tenía la mejor instrucción en Egipto. Lo más elevado que nosotros nos podamos imaginar. Hasta que un día, no vamos a comentar más de qué sucedió en esos 40 años. Obviamente, pues la vida que llevó Moisés fue una vida de lujos y de mucha comodidad. Pero un día sucede algo que yo creo que no es un mero accidente, como lo menciona la Biblia. Porque yo no creo que haya algo en la Escritura que suceda solamente porque sí, sino todo, decíamos, viendo la visión completa, todo tiene un propósito. Voy a leer versículos 11 al 14, que ya leímos hace un momento, pero quiero que los escuchen. Dice que en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí hay otro detalle. Moisés sabía que los hebreos eran sus hermanos. 12. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente y vio a 2 hebreos que reñían. Dijo al que hacía la injuria, al que estaba agraviando a su hermano: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Comete un homicidio Moisés con conocimiento de causa, porque dice que observó que nadie lo estuviese mirando, aunque alguien lo estaba viendo, ¿verdad? Por eso fue descubierto este asunto. Pero este acontecimiento, este suceso, va a dar entrada a la siguiente etapa de la vida de Moisés. Terminan los 40 años en el palacio y Moisés ahora va a tener que salir de Egipto por este incidente, o por este accidente, o por este homicidio. Él va a tener que salir. Él estuvo allí esos 40 años y ahora tiene que salir, porque en el plano de Dios tiene que desarrollar otras cosas. Él ya había tenido una etapa de conocimiento en Egipto, pero ahora tenía que entrar a otra etapa en el proceso, ¿sí?, en el desarrollo del propósito que Dios tenía para su vida. Y esto me hizo recordar y quiero compartirlo con ustedes, una ilustración. Bueno, que más que una ilustración, aunque la voy a utilizar como tal, es una historia real. Se dice que las águilas construyen sus nidos a base de espinos. Las varas que llevan, las ramas que llevan con las que construyen sus nidos las águilas, tienen espinas.
Hay un doble propósito, pero principalmente va a ser que cuando los polluelos crezcan, esos nidos que construyen las águilas en la parte del medio, pues la ponen acolchonada, la ponen cómoda para empollar a los huevos, para que los polluelos puedan estar allí cómodos un tiempo. Pero después, cuando los polluelos crecen y ya no caben en el área cómoda, las espinas les van a comenzar a molestar. Las águilas a veces empujan a los polluelos para salir del área cómoda y tener contacto con las espinas. Y esto los va a obligar a salir. Esto los va a obligar a emprender el vuelo. Esto es demasiado ilustrativo para esta ocasión. Porque Moisés tuvo que salir del área cómoda y tener que tener contacto ahora con las espinas para poder emprender el vuelo. Y creo, amados hermanos y hermanas, que así es en la vida de nuestros hijos. Hace 8 días dije que nosotros, como Jocabed, la mamá de Moisés, cuidamos a nuestros hijos y los protegemos hasta donde nosotros podemos, pero llega un momento en el que tenemos que soltarlos. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esta historia, de esto que acabo de narrar y de lo que estamos viendo en la vida de Moisés, que nuestros hijos tienen que salir a veces de la comodidad para aprender a volar. Ojalá que no seamos del tipo de padres que quieren sobreproteger a los hijos y tenerlos siempre cómodos. Porque cuando Moisés sale del confort de Egipto, Dios lo va a llevar a otro lugar, Dios lo va a trasplantar en otro lugar donde va a tener que crecer, donde va a tener que madurar, donde va a tener que desarrollar el propósito que Dios tenía para su vida. Es necesario salir, ¿sí? Y no debemos temer que nuestros hijos salgan, que nuestros hijos tengan que emprender el vuelo. No debemos de temer a ello. Hebreos 11, vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Ahora voy a dar lectura a los versículos 23 al 27, donde se habla precisamente también de Moisés. Dice, esto lo leí la semana pasada: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Versículo 24, comienzan los siguientes 40 años de la vida de Moisés, resumidos en estos versículos. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él rehusó ser llamado, escogiendo antes ser afligido. Ahí está la aflicción, ahí están las espinas del nido, ¿sí? Ahí está el proceso en el que Dios lo estaba metiendo. Antes, dice, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. 27, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que sucedió fue parte del proceso que lo estaba llevando a hacer lo que Dios soberanamente ya había determinado que fuera. Él se estaba convirtiendo en este proceso en aquello que Dios ya conocía. Pocas veces nosotros pensamos que lo que nos sucede en la vida o que lo que nos está sucediendo ahora mismo en la vida sea parte del proceso. Sin embargo, quiero decirles, hermanos, que veamos así lo que nos está pasando en la vida. A lo mejor es una experiencia poco grata porque no estamos exentos de sufrimientos en la vida. El Señor Jesús, cuando habló de los creyentes, de los discípulos, dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Pero tenemos que ver que esos momentos difíciles de nuestra vida también forman parte del proceso que va a concluir, o que a lo mejor ya ha concluido, en lo que ahora somos, en lo que ahora nosotros nos hemos convertido. O quizás aún no llegamos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. A lo mejor todavía no llegamos. Todavía estamos en el proceso. Todavía se está desarrollando el proceso en nuestras vidas. Dice la Biblia entonces en Éxodo capítulo 2 que Moisés sale del confort y de la comodidad de Egipto y llega hasta Madián. Cuando el faraón supo que Moisés había matado a un egipcio, dice la escritura que el faraón quiso matarlo. Esa es la razón por la que sale. Aunque Hebreos nos da la otra perspectiva, es la cámara 2, es la que dice, no, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Esa es la perspectiva que nos da la cámara 2. Se sostuvo como viendo al invisible. Dice, porque buscaba una patria mejor, pensaba en algo mejor. Él sabía que su lugar no estaba en Egipto. Entonces él sale, y esto también tiene una enseñanza, hermanos. Porque Moisés sabía, por lo que dice Éxodo 2, cuando dice que vio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Moisés sabía que no era egipcio, aunque vestía como egipcio, ¿sí? Y esto me hizo recordar cuando el Señor Jesús nos dice a sus discípulos que nosotros no somos del mundo. Aunque estemos en el mundo, aunque convivamos en el mundo, aunque nos vistamos como el mundo se viste, no somos del mundo, ¿sí? El mundo puede tratarte como príncipe, que eso es lo que le pasó a Moisés en Egipto. Lo trataron como príncipe y vivía como príncipe. Pero al final, el mundo o Egipto te rechazará como hijo de Dios. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés llega entonces a la tierra de Madián. Dicen los siguientes versículos 15 al 22, que se sienta junto a un pozo. Llegó ahí a Madián, y en ese momento llegan 7 muchachas. 7 jovencitas para brevar las ovejas que pastoreaban de su padre Raguel. Pero unos pastores comienzan a ahuyentarlas, comienzan a correrlas, muy probablemente por el agua, ¿sí? Comienzan a molestarlas, y ahí va de nuevo Moisés a meterse en lo que no le importa. Como lo que acabo de narrar en Egipto, cuando un egipcio maltrataba a un hebreo y él llega y lo mata, y al otro día ve a 2 hebreos discutiendo y le dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué agravias a tu hermano? ¿Quién le dio permiso a Moisés? Según le dijo el otro hebreo, dice, ¿quién te puso por juez entre nosotros? En pocas palabras, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Y aquí Moisés vuelve a meterse en lo que no le importa, por usar esta expresión para que ustedes me entiendan. Estas chicas, estas muchachas llegan a brevar a las ovejas, comienzan a ser molestadas por los pastores, y Moisés vuelve a entrometerse. Una de dos, o lo vemos como Moisés el entrometido, o como Moisés desarrollando el carácter para lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Cómo lo vemos? Solamente hay 2 opciones, ¿sí? Yo me preguntaba, bueno, Moisés no entendió la lección, ¿verdad? No aprendió de lo que le había sucedido en Egipto. Ahora se mete en problemas otra vez con los pastores, pero bueno, defiende a estas muchachas. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando estas muchachas llegan a la casa de su padre, llegaron a muy temprana hora, en comparación de otros días que se tardaban en abrevar las ovejas. Y dicen, bueno, ¿por qué he llegado tan rápido? Y dicen, es que un egipcio, ese fue el término que ellas usaron, porque recuerden, Moisés vestía como egipcio. Y dice, un egipcio nos defendió
de los pastores, y no solamente nos defendió, sino que nos ayudó a sacar el agua para brevar a las ovejas. Y Raguel dice: ¿y dónde está ese muchacho? ¿Dónde está ese egipcio? Y dijeron: pues allá se quedó. Dijo: no, vayan y tráiganlo para que coma pan. ¿Qué cosa vio Raguel? Un hombre atento, un hombre amable, un hombre acomedido, un hombre comedido, que le dijo a las muchachas: permítanme, yo les ayudo a sacar el agua, y les ayudó a brevar a las ovejas. Solamente se vio a un muchacho acomedido, solamente vio a una persona atenta, a una persona valiente que pudo defender. No, creo yo que Raguel tenía otra visión y dijo: tráiganlo, me interesa conocerlo. ¿Sí? La escritura dice, y continúa la narración diciendo que pues Raguel y Moisés acordaron vivir juntos, y le dio a una de sus hijas, llamada Séfora. Se casó con la hija de Raguel, y Moisés se quedó a trabajar con Raguel, con su suegro. Lo invita a comer cuando dijo: vayan por ese muchacho, tráiganlo a ese egipcio y que coma pan, dice la palabra de Dios. Se queda Moisés 40 años a vivir con Raguel. Allí están otros 40 años de la vida de Moisés. Y comienza a trabajar apacentando las ovejas de su suegro. Hasta aquí, si nosotros viéramos episodios aislados de la vida de Moisés, diríamos: a ver, ir a un colegio particular, voy a traducirlo a nuestros tiempos, ir a un colegio particular, vivir en medio de lujos, tener una alimentación exquisita, invertir tanto en las colegiaturas de Moisés para que termine como pastor de ovejas. Usted diría: esto es ilógico. Porque si a nosotros nos pasara eso, diríamos: bueno, tanto invertir en las colegiaturas del hijo, ¿verdad? Mandarlo a las mejores escuelas, a los mejores colegios, darle las mejores ropas, darle la mejor atención, la mejor tecnología, darle todo lo mejor, y que termine siendo pastor de ovejas. Usted diría: esto no valió la pena. Pues fíjense que, hermanos, conozco casos más o menos similares de hijos de familia que fueron a la escuela, trabajaron, estudiaron, se desarrollaron, y llegó un momento en el que dicen: me voy a dedicar al ministerio, quiero ser pastor, quiero pastorear. Y los papás a veces son los primeros que se oponen. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? O sea, invertí tanto en tus estudios. Y recalco, porque a veces los padres tenemos una visión, a veces nosotros queremos de nuestros hijos un propósito, nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y pensar que nuestros hijos van a ser abogados, van a ser ingenieros, van a ser médicos, van a hacer todo. Pero ¿y si Dios lo llama para ser pastor? Dios va a utilizar el conocimiento que adquirió allá, que es lo que sucedió en Moisés. Por eso estamos hablando del desarrollo del propósito. Por algo Dios tuvo a Moisés 40 años, lo tuvo en el palacio y recibió la instrucción de los egipcios y aprendió mucho de Egipto. Pero ahora tenía cosas nuevas que aprender pastoreando ovejas. Dios lo estaba preparando para dirigir un pueblo, y Dios tenía que enseñarle a través del cuidado de las ovejas cómo defenderlas, cómo guiarlas, cómo protegerlas. Y eso es lo que Dios estaba desarrollando en la vida de Moisés. Ese era el propósito, ¿sí? Ese era el propósito. Si nosotros hasta aquí pudiéramos retroceder en el tiempo y preguntarle a Moisés si ve algún propósito para su vida de parte de Dios, ¿ustedes qué creen que respondería Moisés? En este momento usted le pregunta a Moisés:
después de los 40 años en Egipto, ahora viviendo, pastoreando ovejas, usted le pregunta a Moisés, Moisés, ¿ves un propósito de Dios en tu vida? Él diría, no. Diría, no lo veo. O sea, no sé qué está sucediendo. Él no entendería. Y así nos pasa a nosotros. Porque las cosas que nos suceden en la vida, no siempre decimos, es que Dios tiene un propósito. Esto está sucediendo con un fin, ¿sí? Hay un plano en las manos de Dios. Yo no conozco el plano, pero yo sé que Dios tiene un plano y hay un propósito. Nosotros no lo vemos así. A veces las cosas que nos pasan decimos, no, fracasé, fallé, me equivoqué. Las cosas no están bien, pero no pensamos en que hay un propósito, ¿sí? Dios, hermanos, nos va forjando. Dios nos dice, tú tranquilo, tú confía. Yo estoy trabajando en ti. Hay una ilustración que el profeta Jeremías usa y es la figura del alfarero que está trabajando, que está moldeando el barro, ¿sí? La Escritura dice en ese pasaje que nosotros conocemos que el alfarero estaba trabajando en la rueda cuando de repente la vasija que estaba elaborando se rompió. Y el alfarero tomó nuevamente el barro y volvió a trabajar el barro, le dio forma. Y dice el Señor, no puedo yo hacer esto con mi pueblo Israel. No puedo yo hacer esto en tu vida, ya personificándolo. Hermanos, a veces nosotros somos quebrados por momentos difíciles de nuestra existencia. Pasamos por pruebas, por situaciones que duelen. Moisés en su proceso pasó por muchas cosas. Job pasó por ese proceso. José pasó por el proceso. El Señor Jesús, para culminar la obra de nuestra redención, tuvo que pagar un precio, tuvo que pasar un proceso, y ese proceso le dolió, ese proceso le dejó heridas, ese proceso lo hizo derramar su sangre. Pero había un propósito. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a ver el propósito de Dios. Aún en las cosas, en los momentos difíciles de nuestra vida. Dios, hermanos, estaba perfilando a Moisés, en la vida de Moisés, todas las cosas con un fin, ¿sí? A veces no nos damos cuenta que nosotros somos como esa semilla de la que habla el Evangelio. Esas semillas en las manos de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, somos semillas en las manos de Dios. Y las semillas, fíjense lo que voy a mencionar ahora, pongan atención. Las semillas no se entierran. Las semillas se plantan, porque es diferente, ¿sí? Las semillas no se entierran, las semillas se plantan. Esto es una diferencia de visión. Porque cuando uno planta una semilla, uno lo planta con un propósito, uno la planta, ¿sí? La semilla se siembra, la semilla se siembra, los árboles se plantan, las plantas se plantan, gracias. Cuando una semilla se siembra, cuando no se entierra, se siembra, tiene un propósito, y esa es la diferencia entre un término y otro, ¿sí? Pero la semilla tiene ciclos hasta convertirse en una planta o convertirse en un fruto. Y hay partes del proceso de la semilla que duelen. Uno de ellos quizás sea el proceso de la poda. Cuando un árbol, una planta tiene que ser podada, es parte de su proceso para fructificar, para tener un follaje más hermoso. Pero la poda finalmente es quitarle a la planta, es herir a la planta o al árbol, es cortarle al árbol, pero siempre con un propósito. Y nosotros, hermanos, creo que en nuestro proceso, en el proceso del punto A al punto B, en ese proceso nosotros también hemos sufrido. Nosotros también tenemos cosas que contar, historias que nos pusieron en crisis, que nos causaron dolor, pero era parte del proceso.
Ese sufrimiento, esas historias que hoy nosotros podemos compartir como testimonios de lo que nos sucedió, de lo que nos dolió. Al final, nosotros decimos, ahora entiendo el propósito de por qué me pasó eso, ¿sí? Ese es el proceso. Queridos hermanos, un título universitario, y lo digo por los jóvenes, no se obtiene de la noche a la mañana, no se obtiene de una forma fácil. También hay un proceso, y ese proceso cuesta, ese proceso duele, son desvelos, son tareas, es desgaste físico, ¿sí? Pero finalmente el resultado vale la pena. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que nosotros estamos en un proceso, en un proceso de desarrollo. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a ver, pero estamos en un proceso. Dios, hermanos, como dije hace un momento, tiene un plano, ¿sí? Hay una obra que está realizando en nosotros. ¿Somos el barro en las manos del alfarero o somos esa semilla que se siembra? Dice San Juan capítulo 12, voy a leer este texto, Juan 12, 24, donde el Señor habló precisamente de esa semilla. Juan 12, 24 dice de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Es decir, que lo que el Señor Jesús está mencionando aquí es que una semilla, si es almacenada, si es guardada, siempre va a ser una semilla. Pero si es sembrada, va a tener un proceso. Y dice el resultado, hasta que lleve fruto, hasta que lleve su fruto. El Señor está hablando de ese proceso en este versículo 24 de Juan 12. Y cuando nosotros vemos la historia de Moisés, vemos el sufrimiento en la vida de Moisés, que van a ser los siguientes estudios de episodios de la vida de Moisés, donde vamos a ver muchas pruebas, mucho sufrimiento, pero eso es parte de su proceso, ¿sí? Vamos a analizar del punto A al punto B, que muchas cosas sucedieron en la vida de Moisés, pero siempre fueron con un propósito. Las pruebas, hermanos, en las vidas de los creyentes son como los ingredientes en la cocina. Hay ingredientes que por sí mismos no son gratos. Por ejemplo, el sabor de la pimienta. Ninguno de nosotros soportaría el masticar pimientas por sí solas. Es un ingrediente en la comida. Aislado no tiene buen sabor, pero combinado con el guisado, con los demás ingredientes, es más, la sal como ingrediente. Nadie soporta una cucharada de sal. Alguien diría, esto es horrible. No, pero como ingrediente la sal en el guisado, en la comida, nosotros decimos qué buen sabor proporciona. Y hermanos, así son los problemas en nuestras vidas. Aislados son solamente ingredientes, pero en toda nuestra historia de vida, cuando nosotros vemos el propósito de Dios, podemos concluir una cosa: que esos ingredientes, esos momentos difíciles en nuestra vida, a veces de enfermedad, a veces de problemas, a veces de crisis o de angustia, son ingredientes en lo que Dios está cocinando en tu vida y en la mía. Eso, hermanos, es desarrollar el propósito. Y quiero decirles, y con esto concluimos, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene planes, como lo mencionamos el domingo pasado. Dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para hacer el fin o llegar al fin de lo que yo me he propuesto, dice Dios. Parafraseando un poco el texto, pero quiero que recordemos lo que dice Romanos 8:28, y con esto concluyo, hablando del proceso, hablando del desarrollo de nuestro propósito. Dice Romanos 8:28:
Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ahí está el propósito de Dios. Todas las cosas van a ayudar a bien, aunque sean ingredientes aislados que no tengan buen sabor en nuestras vidas. Hay gente que ha pasado últimamente por esta prueba, por esta situación del COVID. Y no son episodios gratos. Déjenme decirles que es un ingrediente. En la vida del creyente es un ingrediente, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito. Y aquí dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, estemos confiados en que el Señor está trabajando en nuestras vidas, porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Amén.